Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 29 y los versículos 16 al 17, donde dice: Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Nótese que en estos versículos Moisés aporta información útil para la comprensión de la narración, ya que en la cultura oriental las hijas eran una fuente de ingreso para el padre, de manera que el futuro esposo pagaba una dote que era negociada con el padre de la futura esposa. En este caso sería Labán, ya que seguramente Labán procuraría sacar el mejor provecho del matrimonio de sus hijas. Pero nótese que casi seguro que Labán también habría vigilado a este joven y también habría notado, por tanto, que su sobrino tiene mucho interés de su hija Raquel, la menor de las 2 hijas. Es difícil deducir si Labán era generoso en su oferta, si era codicioso o simplemente era sagaz, ya que tal vez quería tener una persona con experiencia trabajando en su hacienda. Es por eso que el contexto sugiere, sin embargo, que habían esperado que Jacob le hiciese una oferta para trabajar por una de sus hijas. También es posible que Labán detectara que Jacob se había enamorado de una de sus hijas. Sobre esto, el comentarista Morris comenta lo siguiente cuando dice que Labán había descubierto que Jacob era trabajador y además dispuesto y capaz, por tanto se percató de que a la postre conseguiría una herencia sustanciosa. Seguramente había observado para entonces el efecto evidente de Jacob hacia Raquel y reconoció que también habría muchas más ventajas a tenerlo como yerno. Fin del comentario de Morris. Ya que había 2 hijas, pero eso sin embargo estaba generando o iba a generar un problema, ya que la mayor de las hijas era Lea, que significa vaca. La menor era Raquel, que significa oveja. El texto dice que los ojos de Lea eran delicados, y eso no significa que hubiese necesitado gafas, sino que sus ojos eran apagados o tristes, ya que los ojos de Lea parece ser que carecían del fulgor y la brillantez que generalmente caracteriza a las doncellas orientales, y eso pudo haber dañado el atractivo general de Lea. Por otro lado, Raquel era una joven sorprendentemente bella. La Reina Valera 60 dice que, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. También el texto hebreo dice que tenía una figura hermosa y un rostro lindo, o hermosa de forma y de rostro. Esta frase sugiere que la belleza de Raquel sobrepasaba cualquier atractivo que Lea pudiera tener. Tampoco debe de olvidarse, sin embargo, que la verdadera belleza es la espiritual y no la física. Continuará con los versículos 18 y 19, donde dice: Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Nótese que Jacob solamente estuvo 1 mes con Labán, pero ya estaba, como se suele decir, completamente enamorado de Raquel. Sin duda, aquello fue un amor a primera vista. Y Jacob manifestó su amor por Raquel mediante su respuesta a Labán, cuando le dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor.
Versículo 18. Sobre esto comenta Gordon, cuando dice que no sorprende escuchar que Jacob amó a Raquel. Lo que sorprende es el precio que estaba dispuesto a pagar por su mano, 7 años de trabajo, indudablemente indicando la intensidad de su afecto por ella. De modo que Jacob sirvió 7 años a Labán por la mano de Raquel, su hija menor. No tenía aún ni propiedad ni tampoco dote, aunque era un hombre de cierta edad. Jacob sirvió 7 años largos por la mujer a quien amaba. Aquel era un servicio y lo era por amor. Ya que la historia del amor entre Jacob y Raquel es sin duda uno de los episodios más hermosos narrados en la Biblia. Jacob claramente le dijo a Labán: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Tengas en cuenta que el texto está dando a entender que Labán comprendió y además aceptó la oferta de Jacob. Sin embargo, en el versículo 19 señala que hay alguna ambigüedad en la respuesta de Labán, ya que no queda claro que le daría a Jacob su hija menor. Pero lo que sí está claro es que Labán consideraba ventajoso para su negocio que Jacob permaneciese con él. Y prueba de ello es la petición cuando le dice: quédate conmigo, ya que está expresando la exigencia y también el interés de Labán. Jacob, sin duda, le era beneficioso para él. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. El profundo amor de Jacob por Raquel hizo que su servicio a Labán durase 7 años y que le pareciesen como pocos días. A pesar de que Labán había engañado miserablemente a Jacob, como veremos más adelante, el patriarca estaba dispuesto a trabajar 7 años más solo por amor. Es decir, que Jacob trabajó un total de 14 años por su amor a Raquel. La frase "y le pareció como pocos días" porque la amaba está aquí expresando con total ternura el elevado aprecio de Jacob que tenía de su futura esposa. Pero a pesar de todo lo que había en su vida, Jacob pone de manifiesto el verdadero carácter de su corazón y su espíritu de sacrificio al trabajar 14 años por Raquel. En el servicio que Jacob realizó para obtener a su esposa, hay una maravillosa ilustración de la relación entre Cristo y la Iglesia. Note, Cristo sirvió porque amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Filipenses, capítulo 2 y versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Efesios, capítulo 5 y versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Además, tal como Jacob sirvió para poder unirse con Raquel, así también Cristo ha servido para unir a su pueblo consigo mismo. Efesios capítulo 5 y los versículos 26 y 27 nos dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También Filipenses capítulo 1 y versículo 23 nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y Romanos capítulo 7 versículo 4 nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y así como el servicio de Jacob llevó
a la confianza de Raquel en aquel amor, así también el amor del Señor por su inmutable carácter. Isaías capítulo 49 y versículo 15 dice: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nótese que está diseñado a llevar nuestros incrédulos y débiles corazones a una firme confianza y entrega hacia Él, ya que todo creyente debe de regocijarse en el hecho de que tiene un maravilloso e incomparable Salvador. Miqueas capítulo 7 y versículo 18 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Continuará con los versículos 21 y 22, donde dice: Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Después de 7 años de trabajo y de servicio a Labán, sucedió lo inevitable. Jacob acudió a Labán y le dijo: Dame mi mujer, porque el tiempo se ha cumplido. Evidentemente Jacob había llevado cuenta de todos los días, semanas, meses y años que había trabajado. Y el patriarca aguardaba con ansiedad el día cuando pudiese unirse a Raquel. La frase cuando dice «para unirme a ella» es una demostración de que el amor de Jacob por Raquel era puro y también verdadero. Él había cumplido su compromiso, pero su tío Labán había planeado engañarlo. Obsérvese que hay un sentido de demanda en la frase «dame mi mujer». Jacob reclama lo que le pertenecía por haber trabajado por ella 7 años, pero además le pertenecía por amor. Esto es otra maravillosa ilustración de la relación entre Cristo y la Iglesia, ya que el Señor la compró con su sangre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y también lo hizo por amor, cuando vuelve a decir en Efesios capítulo 5 y versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En un principio, la actitud de Labán parecía una actitud correcta, ya que nótese que organizó una fiesta al estilo oriental con el fin de, al parecer, de entregar a Raquel a Jacob, pero los planes de Labán eran otros. José Loza escribe sobre esto y dice que Labán no tiene nada que objetar, ya que reúne a los lugareños para un banquete. Y al llegar la noche, Labán entrega la novia a Jacob. Sin embargo, el novio no ha podido saber la trampa que se le hace, ya que la novia ha estado cubierta con un velo, según lo exige la tradición. Cuando la llevan a su presencia y llega el momento de estar a solas, no se le ocurre hacer ninguna verificación. Solo a la mañana siguiente se entera del engaño. Fin del comentario. Note que el engaño de Labán fue un acto miserable, ya que Jacob cumplió su palabra que trabajó los 7 años prometidos. Pero sin embargo, Labán no cumplió con su compromiso de entregar a Raquel a Jacob, y en su estratagema Labán usó la excusa de una costumbre local por la que la hija mayor tenía que casarse antes que la hija menor, como señala el versículo 26. La excusa usada por Labán para engañar a Jacob carece de méritos, pues Labán
debió de haber informado a Jacob de aquella práctica o costumbre local antes de haber convocado la fiesta. Continúo ahora con los versículos 23 al 27, donde dice: Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: No seas así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Aquí encontramos una mala jugada. En la ceremonia del matrimonio en aquellos días, la mujer se cubría con un velo y quedaba velada por completo para que no la vieran. Es probable que aquella experiencia con Labán pudo traer a la memoria también, por otro lado, de Jacob su experiencia con Isaac y Esaú. Pero esta vez note que Jacob experimentó en su propia carne la angustia del engaño. Lo que Isaac y Esaú vieron como resultado de la astucia de Rebeca y Jacob, ahora el patriarca lo experimentaba como resultado del engaño de Labán. El plan de Labán fue aprovecharse de la oscuridad de la noche para engañar a Jacob, tal como éste se había también aprovechado de la ceguera de su padre Isaac y de la indiferencia espiritual de su hermano Esaú, para así aprovecharse de ambos. El profesor Morris comenta sobre esto y dice que, en lo que concierne a Jacob, cuando descubrió el engaño, difícilmente pudo haber evitado al principio la ira y la amargura, tanto con Lea como con Labán. Sin embargo, inmediatamente debió darse cuenta de la semejanza de su situación con el engaño que él mismo había hecho también a Isaac y a Esaú. Isaac había pensado que Jacob era Esaú y por lo tanto le otorgó la bendición. Y ahora Jacob pensó que Lea era Raquel y la tomó por esposa. En ambos casos, el engaño había sido ordenado por uno de los padres y en ambos casos el propósito del engaño fue la adquisición de algo muy anhelado. Jacob estaba seguro de que el fin justificaba los medios en su caso, pero quizás Lea y Labán también sintieron lo mismo en su caso. Fin del comentario de Morris. Pero a pesar de todo lo dicho, el hecho de que Jacob no repudiara su matrimonio con Lea podía ser una evidencia de que vio la mano de Dios en todo lo sucedido. Es decir, Jacob vio el juicio de la disciplina de Dios en el engaño del que fue víctima de su tío Labán. Es sorprendente y también maravilloso ver que la mano soberana de Dios obra en medio de las circunstancias más difíciles e indeseables. Aunque Jacob había trabajado 7 años por Raquel, la noche de la boda, Labán le entregó otra mujer y, para sorpresa suya, recién a la mañana siguiente descubrió que había sido engañado, ya que Jacob esperaba ver a Raquel, pero a quien vio fue a Lea. Y de ahí sus palabras de sorpresa cuando dijo: ¿Por qué me has engañado? Versículo 25. Nótese que era una dramática ironía. Jacob se casa con la mujer equivocada. Pero aún otra dramática ironía: Dios usa la hija no amada y la esposa no deseada para hacer posible el nacimiento del Salvador del mundo. Y como se verá más adelante en el versículo 35, y note esto, el cuarto hijo de Lea fue Judá, de quien procede Jesús el Mesías. Solo la intervención soberana de Dios pudo hacer posible que una situación tan negativa
resultase en una gran bendición. Y voy concluyendo con esto. Jacob, él había engañado a su padre, y por ese motivo, él tuvo que huir de su casa. Él había recibido la bendición, pero en cambio había engañado a su padre. Y ahora todo parece volverse en contra de él, y esto era una cosa muy terrible para Jacob, ya que Labán, su tío, había engañado a él, a Jacob, a un burlador, pero en cambio, note cómo el tío Labán lo da como legítimo, ya que le dice a Jacob que había una cosa pequeñita en el contrato, una cláusula, una letra pequeña en el contrato. Simplemente se olvidó de mencionarlo a Jacob, ya que tenían una costumbre en su tierra, y es que la hija mayor debe de casarse primero, y que la hija menor no se puede casar hasta cuando se haya casado la mayor. Le dice que lo siente muchísimo, y que se le olvidará mencionar esto, y que fue por eso que sucedió así. Pero note que el tío Labán estaba dispuesto a ser muy generoso en sus tratos, y por tanto le hace a Jacob otra oferta. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra bien claro en el Nuevo Testamento en Gálatas, capítulo 6, versículo 7 nos dice: No os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob había engañado a su padre Isaac, y ahora Jacob fue engañado por su tío Labán. Y esto nos muestra lo que dice Dios en su palabra. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi amigo, mi amiga oyente, las mentiras piadosas no existen. Es una autojustificación que hacen muchas personas diciéndose a sí mismo o queriendo hacer ver a los demás que ha sido una mentira piadosa, una cosita pequeña, pero sin embargo es una mentira, y una mentira es un pecado, y un pecado, como nos dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y prueba de ello es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, no podrán ir al cielo aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, ya que solamente los que no mienten son aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, y por lo tanto podrán entrar a la ciudad celestial. En cambio, el mentiroso y la mentirosa llegan a un estado que hasta ellos mismos se creen sus propias mentiras, pero sin embargo esto trae una consecuencia, y es que no entrarán al reino de Dios, y no lo harán si primeramente no se arrepienten de sus mentiras y sus pecados y aceptan a Jesucristo en su corazón. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, solo Jesucristo puede darte las fuerzas necesarias para que no sigas viviendo una vida de engaño, sino una vida auténtica y plena, ya que cuando se le invita a que venga Jesucristo a la vida de una persona, es Él el que da esa capacidad, el que da ese poder a la persona para rechazar las mentiras y aceptar aquello que es verdaderamente bueno y verdadero. Mi amigo, mi amiga oyente, estaré haciendo una oración. Si así lo sientes, acompáñame y ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento. Tu palabra dice que Dios no puede ser burlado. También dice que ningún mentiroso o mentirosa podrá entrar al reino de Dios. Yo te pido perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo.
Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.